Hola a todos y a todas, mi nombre es Cristian Viñales, soy jesuita y quisiera acompañarlos en la oración durante esta mañana de Sábado Santo. Les propongo que reconozcamos que nos encontramos siempre en la presencia del Señor. Damos unos segundos de silencio. Y encomendemos este momento al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de ayer, viernes, estuvimos recordando la pasión y la muerte del Señor. Jesús muere y muere de verdad. Y para los apóstoles y los discípulos esta es una experiencia tremenda. El Mesías, el Señor de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Lázaro, el Señor de la multiplicación de los panes, el que caminaba sobre las aguas, el que perdonaba los pecados. Él ha muerto, y con él las esperanzas y las expectativas de los discípulos. Para los discípulos esto significa un rotundo fracaso. Imagínense, murió Jesús, ahora vienen por nosotros. Deben haber temido por sus vidas. El Evangelio de Juan nos recuerda que los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Encerrados. Probablemente en este tiempo, que es donde nos enfocaremos ahora, estos días sin Jesús, estos días aislados, tienen que haber surgido muchas preguntas. ¿Sobreviviremos? ¿Hasta cuándo estaremos así? ¿Esto volverá a la normalidad? ¿No son acaso las mismas preguntas que nos podemos hacer nosotros hoy día en este tiempo de cuarentena? En este tiempo en que vivimos una pandemia sin precedentes del último tiempo. Y que estas también son nuestras preguntas. Y junto con los discípulos también podemos preguntarnos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te has ido? Los discípulos probablemente se preguntaron: ¿habrá sido Jesús un mentiroso? Estos días deben haber sido por lejos los días más difíciles para los discípulos. Y hoy día nosotros nos encontramos en la oportunidad de empatizar con ellos, en nuestro encierro, en nuestro temor, en nuestra fragilidad. Pero ¿cómo entender esto de los discípulos? Si tuvieron tanto tiempo junto a Jesús, si caminaron junto a Él, si lo escucharon cuántas veces decir que el Mesías debía morir y al tercer día debía resucitar. ¿Cómo los discípulos no entendieron esto a tiempo si en la Escritura se hablaba de un siervo sufriente, de un Mesías sufriente? Lo que queda de manifiesto en la muerte de Jesús, en el encierro de los discípulos, en el pavor de los discípulos, es que ellos no habían entendido nada. No habían entendido nada de qué se trataba el mesianismo de Jesús. Que Dios se revelaba en Jesucristo. No habían comprendido nada. Pero algo pasa durante estos 3 días. Algo se transforma en ellos durante estos 3 días. Los quiero invitar a escuchar la palabra del Señor. Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 11. Dice así: El domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena vino al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús tanto quería, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior, comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaban también el lienzo que había sido colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaban con las vendas, sino doblados y colocados aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó.
Esta es la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa con Juan, que vio y creyó? ¿Qué pasa con Juan, que durante estos 3 días estaba muerto de miedo, igual que el resto de los discípulos, pero ahora, en la ausencia de un cadáver, vio y creyó? Algo tuvo que suceder durante estos 3 días. Quizá también esto nos puede evocar lo que estamos viviendo nosotros nuevamente, durante este tiempo de encierro. ¿Qué es lo que está sucediendo en nosotros? Podemos tomar esto como una oportunidad para reconocer en nuestra propia fragilidad nuestra propia humanidad. Mientras más frágiles, más inseguros nos reconocemos, probablemente más cerca estamos de conocer el misterio de nuestra propia humanidad. Y si conocemos nuestra humanidad, más podemos conocer al Dios de Jesucristo, el verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Este es el camino que los quiero invitar a hacer ahora. Poder ser uno de los discípulos y ver cómo es posible transitar desde la incertidumbre a la esperanza en un momento tan terrible, tan dramático como el que ellos vivieron en la ausencia del Señor. Les quiero proponer 3 puntos. En primer lugar, la experiencia del fracaso. En la experiencia del fracaso, los discípulos se dan cuenta que no son mejores que los fariseos, no son mejores que los publicanos, no son mejores que los romanos y ni siquiera son mejores por haber estado junto a Jesús. En la humillación se hacen humildes. En el fracaso se descubren humildes. Y en esta humildad probablemente van a recordar algo que Jesús les dijo muchas veces. Esto no ha sido revelado a sabios ni a ricos, sino a pobres y humildes. Cuando ponía a los niños como ejemplo, que no se hace como un niño, no conocerá el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, los últimos serán los primeros. Y así cuantos otros ejemplos que tienen que haber escuchado innumerables veces de la boca de Jesús, recién ahora que lo estaban viviendo, son capaces de comprenderlo. Este camino a la humildad es clave para conocer al Dios manso y humilde que se revela en Jesús. Eso es el punto número 1. Punto número 2. La pérdida de Jesús. Perdieron a Jesús. De un momento a otro Jesús ya no estaba. Y allí donde habían puesto sus seguridades, el pilar donde habían puesto sus seguridades, se desarma, se derrumba. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Lo que pasa es que se dan cuenta que Jesús no era de ellos. No les pertenecía. Jesús probablemente se había transformado para ellos en la proyección de sus deseos. Se había transformado para ellos simplemente en un ídolo. No vieron en Jesús el Dios que se revelaba al modo de Jesús, sino que lo que vieron eran sus propios ideales. Probablemente Pedro, por ejemplo, debe haber visto al Mesías guerrero. Este no era el Mesías guerrero que venía a liberar por el arma, con armas a Israel. No era así, era distinto. Se dan cuenta que Jesús no era manipulable. No era manipulable. Solo así entienden que la presencia de Dios junto a ellos es pura gratuidad. Es pura gratuidad. Y esta gratuidad los ayuda a entender a un Dios que ni siquiera se posee a sí mismo, porque Él renuncia a todo por otros. Que tanto amó a los suyos, que los quiso amar hasta el extremo. Esta verdad no habían sido capaces de comprenderla. También escucharon innumerables veces a Jesús decir esto, y recién ahora estaban en condiciones de entender de qué se trataba el mesianismo que en Jesús se revelaba. Punto número 3. Con la ausencia de Jesús, se descubren entre ellos mismos, se igualan. En la fragilidad se acaba esta lucha por los primeros lugares. Se acaba esta lucha, ¿se acuerdan del pasaje en Santiago y Juan? Van y le dicen, bueno, Señor, ¿quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda? Se acaba eso, porque no tiene sentido.
entienden que no tiene sentido cuando se descubren entre ellos como iguales. Solo ahí descubren que el Señor está en la comunidad, que no hay jerarquías que no sean sencillamente una jerarquía para el servicio, que no hay privilegios sino para los más pobres. Solo ahí descubren que son una comunidad de iguales y necesitan eso. Tuvo que pasar eso para que una mujer como María Magdalena fuese la primera testigo de la resurrección, para creerle a ella. Una mujer que en Jerusalén, en la época de Jesús, en Galilea, sabemos que las mujeres ni siquiera podían ser testigos en los juicios, porque no eran de confiar. Pero ella fue la primera testigo de la resurrección. Tuvo que pasar esto para que pudieran creerle a un Pablo, que era perseguidor de cristianos, que finalmente una experiencia mística recibe a Jesús y se transforma en el primer apóstol de los paganos, en el apóstol de los paganos. Tuvo que pasar esto para que comprendieran que Jesús no nos viene a salvar de modo aislado, sino constituyendo un pueblo, y que todos formamos parte de ese pueblo. Estos y otros aprendizajes debieron haber hecho los discípulos durante este tiempo sin Jesús. Entonces, lo que vivió Juan, cuando el pasaje del Evangelio que leíamos recién dice, vio y creyó, tiene que ver con el tránsito de la incertidumbre a la esperanza. Pero la incertidumbre, para transformarse en esperanza, debe pasar por el dolor, pasar por la tristeza, por el sufrimiento, por la muerte. No se la salta, no huye de ahí, sino que la atraviesa. Y hay una sabiduría que emerge de la fragilidad que nosotros hoy día también estamos en condiciones de acceder a ella. Pidámosle a Dios esta gracia. Pidámosle a Dios esta gracia para conocerlo mejor. Te invito a dos cosas más. La gracia durante este ratito de oración es conocer mejor a Jesús. Conocerlo mejor, para que conociéndolo mejor, más pueda yo amarlo y servirlo. Y por otra parte, te pueden ayudar un par de preguntitas. ¿Cuáles son esos ídolos, esos falsos dioses en los que creo? Esos dioses hechos a mi medida, que se derrumban hoy día. ¿En qué lugares he puesto mi seguridad y que hoy día se cae? ¿En qué lugares he puesto mi seguridad? Malamente. Cuando pongo la seguridad en el éxito, en el individualismo, en el consumo. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde pongo yo mi seguridad y dónde debiese ponerla? ¿Dónde me invita este Jesús que se me muestra ahora a poner la seguridad? Y en el número 3, quizá una tercera pregunta puede ser, ¿qué Dios, qué dimensión de Jesús estoy conociendo mejor en estos días de cuarentena, en estos días de miedo? Te invito a rezar la muerte del Señor, te invito a ponerte en el lugar de los discípulos, a sentir con ellos, en un tiempo en el que más que nunca podemos empatizar con esa tristeza, con ese temor. Esa es mi propuesta, espero te ayude, que tengas un buen rato de oración. Que estés muy bien, hasta luego.